No sé, dicho esto, pues podemos pasar a la siguiente como parte del podcast, que ya es tratar la polarización como tal. Y es considerar si la medida tomada, la detención contra Uribe, ha servido para polarizar más o para integrar más al país. Personalmente considero que ha polarizado más, sobre todo por lo que acabo de decir, de que estábamos en tiempo muerto político. O sea, las sesiones del Congreso, pues sí, cuando son presenciales, la gente como que llega a interesarse un poco más en lo que sucede, pero ahorita que son virtuales, lo único que han dejado estas reuniones son, no sé, memes, cosas chistosas. Angélica Lozano tirando putazos por allá. eh, Diferentes cosas. O sea, personalmente yo siento que sí ha servido para polarizar y para revivir más como esta lucha que estaba muriendo entre izquierda y derecha. No sé ustedes qué opinan, ya el que quiera opinar siéntase libre de hacerlo. Pues ciertamente todo este tema de la polarización es el que creo que ha dominado el discurso político a un nivel macro en nuestro país, pues desde hace ya unos añitos, diría yo que estalló más que nada en 2016 con el plebiscito del acuerdo de paz, pero ciertamente ahorita la palabra de moda es polarización y con toda la razón, ya que ciertamente estamos viendo cada vez más una fractura, diría yo, entre dos visiones de país. Esa visión de país que construyó Álvaro Uribe en sus 8 años de gobierno y el legado que dejó, y otro lado que ciertamente tiene una visión de país radicalmente opuesta o que por lo menos difiere bastante de aquella visión que promulgó el señor Uribe Vélez. Ahora bien, yo creo que ciertamente es indiscutible que esta medida de aseguramiento acrecentó mucho más esta polarización. No sé si siquiera es medible o si algún economista o algún man ya habría dado como, oh, mira la polarización. De pronto sí, de pronto no. Pero ciertamente yo creo que la aumentó. Avivó de nuevo esas pasiones políticas que la pandemia y el encierro había calmado, que todo el mundo estaba ensimismado en sus propios estreses, en sus propios sufrires, y ¡pum! Metieron a Uribe a casa porque, ¿qué pasó? ¿Cómo así defender al presidente? Sí, metieron a Uribe preso. Entonces sí, independientemente de la posición política, yo creo que esto llegó a reavivar las llamas de la polarización, de las pasiones políticas. Pero lo que vale la pena preguntarnos, creo yo, es si esta polarización es buena o mala. Si nos conviene o nos está haciendo más daño que bien. Y en esto me gustaría referirme a la teoría populista de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, donde básicamente se argumenta que estas pasiones políticas sí porque sí tienen que terminar saliendo a la luz en un país. Puede que se esté de acuerdo o no con una política de corte populista, puede que se esté de acuerdo o no con que las pasiones deben hacer parte del proceso político, pero al fin y al cabo eso tiene que salir. En un país con divisiones históricas, políticas, ideológicas, de clase, tan profundas como las que tiene Colombia, que creo yo que se trazan antes de nuestra fundación como nación soberana, eso tiene que salir. Bien o mal, esas fracturas, esas divisiones irreconciliables, tienen que salir. Y por lo menos yo pienso que ya es hora de que vayan saliendo, hombre. De que ya los que tienen un proyecto de país definido distinto al de Álvaro Uribe digan, este es nuestro proyecto. Que los que quieran seguir el proyecto de Álvaro Uribe digan, nosotros queremos seguir con esto. Pero que siga esa confrontación. Tristemente, en nuestro país plagado por la violencia, la intolerancia y la ausencia colectiva de poder prescindir de la violencia, yo creo que eso es difícil. Yo creo que eso es difícil. Me encantaría que se pudiera dar una polarización pacífica, como ha pasado en otros estados, pero me temo que no es así. No es así y ciertamente por lo menos yo desconozco cómo usar esa polarización, esa confrontación, ese choque que se tiene que dar entre modelos de país sin derramamiento de sangre, sin silenciamientos, sin censuras y sin muertes de ningún tipo. Yo sí creo que eso se tiene que dar, pero se tiene que dar sin violencia. Siempre sin violencia.
pero yo creería más bien que entonces no es polarización necesariamente, porque polarización significa yo tengo mi visión de país, yo tengo mi otra visión de país, y en el medio no existe nada, existe el infierno, el fuego. Yo creo que entonces esa confrontación que usted menciona necesaria debe ser múltiple. Y yo creo que ahí, por ejemplo, el sistema electoral puede ser clave. Si vemos lo que significa una segunda vuelta, significa contraponer esas dos ideas principales y por lo tanto genera una polarización en el sentido de que usted es A, B o el infierno. No existe. El fuego, el tibio, ¿sí? Entonces yo creo que esas confrontaciones son necesarias en el marco de las diferentes visiones de país que no solamente deben ser duales, no solamente deben ser A o B, sino que deben ser de diferentes espectros, creo yo. Bueno, yo siguiendo la línea en la que llevaba, y es que si bien cuando se notificó personalmente y se notificó la defensa de Uribe, se dio la posibilidad de interponer recursos de reposición y esto no se hizo. Por el contrario, como ya es costumbre, el uribismo acudió fue a los medios de comunicación, a los comunicados como tal, y generó esto que estamos hablando aquí, marchas, aglomeraciones de gente, todo lo que consideramos políticamente incorrecto en este tiempo de pandemia. Entonces, si bien la forma en cómo respondió la defensa de Uribe como tal al respecto de esta orden de preventiva de detención domiciliaria, creo que sí generó, fuera de aglomeración, polarización o no, desde las reacciones en Twitter hasta las reacciones de la sociedad común, todo un marco errado de lo que consideramos como lo que debería hacerse. Porque esto conllevó a que todas estas marchas, todo como tal, los medios de comunicación, los comunicados, el concepto de la sociedad si está de acuerdo o no, esto no sirve para contravertir una decisión judicial como la que estamos hablando. Entonces yo creo que en la forma de acción de esta lo que generó fue conllevar a que el país reaccionara de una forma que no era la adecuada, que el país se sugestionara a toda esta situación que generó esta sentencia y toda la situación política de Uribe. Entonces, si bien se presentan los dos bandos, y eso lo vemos en distintas intervenciones políticas, intervenciones de distintos marcos y actores políticos en torno a esto. Entonces, sí, hay distintas posiciones que vemos desde aquí, que están los que vemos que manejan y están a favor, que son militantes del Centro Democrático de nuestras universidades y que apoyan fielmente en el gran colombiano, así como también están las personas que creen pertinente culminar el proceso, que se dé el debido proceso, que no haya presión sobre las cortes, que no haya presión en nada de las decisiones judiciales. Entonces sí creo que hay esta contraposición de posturas en Colombia y que es muy evidente. No sé si llamarla, como ya lo manifiesta Tomás, polarización, porque así como están los que están a favor, están los que están en contra y están los que están en el medio. Entonces, vamos a ver qué pasa. Pero sí creo que las decisiones que se tomaron respecto a esto no fueron las correctas y no llevan a una viabilidad del desarrollo correcto y el debido continuar de nosotros como país, creería yo. Yo quisiera también traer a colación lo que nos decía una de las personas que nos escribió, y es denominar a Uribe como el cáncer de Colombia. Yo creo que Colombia tiene un cáncer policefálico. Creo que son muchos los frentes que impiden que se dé un desarrollo pacífico a partir de la diferencia, porque más allá de polarización, de ver una polarización necesaria, yo creo que debe haber una diversidad. Es mejor, siento que es mejor denominarlo de esa manera más allá de una polarización, porque es que en realidad polarización ha habido desde, como bien lo decían, desde antes de ser una república, antes del tiempo de la república. En realidad, Colombia lo que ha sabido es estar dividido, y estas divisiones se han desarrollado de manera violenta, han desarrollado un pulso armado que va prácticamente paralelo
con el pulso político. Y esto, pues, muchas veces no se sabe cuándo es política y cuándo es guerra, por la manera en cómo se han relacionado entre sí mismas. Sin embargo, considero que esta polarización no nos conviene más. Creo que lo que hacen es ahondar en las diferencias históricas que ha habido en Colombia. Como lo nombré en un principio, Colombia es un país de fronteras y hay espacios en los que la historia ha sido totalmente distinta. De hecho, hasta hace poco, pues todavía se lleva el debate si Colombia debería ser una nación federal. O sea, un debate que nunca se ha dado de la manera apropiada, pero que se perdura hasta hoy día. Y es a partir de esa diferencia que hay entre todos nosotros. Además, considero que para poder avanzar hay que primero reconocer la diferencia que hay, reconocer la diversidad, pero además saber dónde encontrar puntos comunes, ya que si solamente somos fachos o mamertos, pues en eso nos vamos a quedar. Y para concluir, considero que poco a poco es más la gente que considera que eso es así, que hay que unirnos. Sin embargo, si nos mantenemos enfrascados en que el único problema es que Uribe esté libre o esté preso, en realidad no vamos a poder avanzar y no vamos a poder, de cierto modo, desligarnos de un oscuro pasado, el cual los políticos nos recuerdan día a día. Necesitamos refrescar el Congreso, necesitamos refrescar las instituciones, necesitamos refrescar la política en Colombia, en función de que esos fantasmas del pasado sean solamente asperezas por limar y no lo que determine la vida política y la manera en cómo se relaciona la población, porque al final terminamos siendo peones de un juego que solo juegan unos pocos. Pero es que yo creo que ahí hay algo muy importante. Yo lo leía en un artículo sobre la importancia y la simbología de las banderas, como en países como Estados Unidos había un gran amor por la bandera y en contraste en España había una gran disputa por la bandera. Habían quienes la amaban y habían quienes odiaban odian la bandera actual española. Y el análisis que se hacía justamente era que se debía a la historia de cómo esa bandera fue impuesta a través de una dictadura y una dictadura intolerante y excluyente. Entonces yo creo tal vez que esos odios en Colombia vienen de manera histórica y que nunca se han solucionado y han sido soluciones impuestas, que no se han dialogado y que se han llegado a esas soluciones o bueno, a esas imposiciones a través de la violencia o del poder, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso sigue sucediendo. Entonces, mientras sigue existiendo una línea histórica de exclusión y de imposición, no vamos a poder seguir. Si vemos, Pero imposición ¿en qué sentido, Tomás? Me gustaría que explicara un poquito eso. Ok, imposición en el sentido de que las decisiones que se toman no se toman a través de la unión nacional, como dice Santiago, no es a través del consenso, sino a través de la disputa o a través de la imposición, a través de esa misma disputa. Es decir, que si vamos a hacer centralistas o federalistas, nos agarramos a plomo y el que piense diferente, el que piense diferente al que ganó, no importa. El problema de eso es que el que perdió va a seguir existiendo, es imposible acabarlo y es la misma disputa que hay hoy en día y por eso los debates siguen siendo los mismos y no cambian. Es el mismo debate de por qué las FARC necesitan estar en el Congreso, porque la única forma de que se pueda conseguir una paz es escuchando a esos que no los han escuchado nunca, que no se ha tenido en cuenta su visión de país. Entonces, mientras no generemos un consenso y no lleguemos y avancemos en esos debates, ya que en esos debates no se llegaron a través de la imposición, sino a través de llegar a un acuerdo entre las partes. Y es lo que pasa hoy en día. Si ven, estamos en el mismo conflicto en redes sociales, estamos en el mismo conflicto 2016. Ahorita que salió lo de Uribe, justamente, ¿cuál es el debate? Y lo veía muy, muy claramente. No es que Álvaro Uribe le hayan puesto la medida, el debate es que Álvaro Uribe le pusieron la medida y las FARC supuestamente tienen beneficios en torno a la ley. Y entonces, cuando usted les habla de por qué ellos tienen esos beneficios, les tiene que explicar que vienen a partir de un acuerdo de paz. Y entonces, cuando usted le explica el acuerdo de paz, ellos dicen, yo no estaba de acuerdo con esa paz. Y cuando, etcétera. Entonces, todo se vuelve
jalar de un hilo, de un hilo, de un hilo, de un hilo de dolores y de falta de consenso que genera que esos debates no pasen y que esos odios perduren. Mientras no se generen esos consensos culturales y sociales, los debates van a seguir y no se van a acabar porque yo que no estoy de acuerdo con eso sigo en desacuerdo. Así haya pasado hace años. Y si yo estoy Claro, pero ¿usted no cree que enfocado, precisamente una medida nos dividía más? O sea, la medida de aseguramiento terminó por dividirnos más en esa clase de debates e incluso ocultar debates que eran más importantes. bueno, no lo digo, no lo decía enfocado pues en la medida, lo decía enfocado a lo que dice Santiago en cuanto a la visión de país, ¿no? Pero puestos a analizar la medida de aseguramiento, siento que ya es actuar en derecho, ¿sí? Es decir, sería contrario entrar a evaluar políticamente algo que fue en derecho, porque entonces ahora tendríamos que someter todas las decisiones en derecho a cuáles son su repercusión política. Y yo creo que eso es incorrecto. Lo que sí creo es que en la política de Colombia se debe proferir por la unidad y por el consenso para poder subsanar esos odios a raíz de que no haya como un avance, ¿sí? Ya que muchas de esas personas que están en desacuerdo siguen en desacuerdo. Y mi punto era, por ejemplo, yo les iba a poner el ejemplo, yo considero injusta el gol de Yepes en 2014 y Colombia es un país de rencores. Hoy en día seguimos, no sé si Sí, se le escucha perfecto. De hecho está entrecortado. Sí, creo que Y se No, le, ahora sí se congeló. se se le murió la cámara. Pero Gabriel, ¿dónde está además? 15K para que le haga un meme volvió. a la cara de Antolín ahí. no los escucho, Sí, ya. no los escucho. Acá estamos, acá estamos. No los escucho. Ya, ¿Me escuchan? Me siente, Sí. me ¿Hasta oye. dónde? Están ahí mis vidas. Los escucho a todos. Retome la idea desde donde quiera. ¿Hasta dónde me escucharon? Interesante. Hasta... donde te Interesante. estaba refiriendo a lo que dijo Santiago. Ajá. Ok. Pues si quisiera cortar después de las 30 horas de discurso de la Plaza Bolívar en Gaitán, pues también puede ser, ¿no? También podría ser útil. Bueno, ya listo, dejo hasta ahí, hasta donde llegó. Es que ya no tiene chiste porque ya se cortó, entonces no, me perdí la inspiración. Y yo quisiera ampliar la idea de Tomás, y es que precisamente algo que leí en Twitter, voy a decirlo, de fuentes uribistas, era: a ustedes solo les sirve ver a Uribe preso. De la misma manera, se puede decir que a la otra mitad del país, o bueno, no sé porcentualmente cuánto será, nadie lo sabe, pero a la otra mitad solo le sirve ver a Uribe libre. Entonces yo creo que cualquier decisión habría sido controversial y habría sido polémica por el nivel de personaje que estamos hablando, como estamos hablando de un líder político que de los pocos que se han visto a nivel histórico en nuestra nación. Entonces yo considero que lo que dice Tomás, si lo tomamos por el lado político, pues claramente va a generar mucha polémica. Pero también considero, y aquí hablando sobre la visión de país, sobre construir, que estamos en un sistema democrático y lastimosamente el sistema democrático es aquel de ganadores y perdedores en el que las decisiones se toman por mayoría. Es decir, van a haber unos ganadores, van a haber unos perdedores y eso se mantiene así. Lo que pasa es que tenemos una clase política que burlándose de nosotros se ha puesto de acuerdo en sacarnos a votar berracos. Y si lo vemos, así ha sido siempre. Ahorita tenemos puros políticos con un lenguaje incendiario en el cual nos hacen creer que todo aquel que no piense como nosotros está contra nosotros y debemos votar en función de eso. Entonces, yo considero que lo que necesita Colombia en este momento para concluir esta polarización es refrescar el Congreso, sacar esos vejestorios que hay en el Congreso, en la Plaza de Bolívar, traer ideas nuevas, mirar hacia adelante y concluir estos debates que, si bien son necesarios, no se pueden realizar de la mejor manera si lo mantenemos con el lenguaje incendiario que ha
amparado la política durante toda su historia. Precisamente de eso que habla Santiago también me hace recordar el tweet de la Espriella en relación a esto, y es que él decía que los enemigos del presidente Uribe nadie se va a acordar en unos años, mientras que su nombre estará siempre inscrito en los anales de la historia de la patria. Entonces, creo que esto sí es fundamental, creo que todos aquí lo tenemos muy presente, y es que las raíces políticas en nuestra historia nos van a arrastrar mucho tiempo, y si no empezamos por un cambio desde el Congreso, desde nuestra imagen política, nuestra creencia política en pro de salir de lo que consideramos ya consuetudinario de todo esto, no vamos a poder progresar, no vamos a poder buscar un cambio, y vamos a seguir en esa polarización de derecha-izquierda, y de ahí no vamos a salir. Entonces yo creo que sí, si bien es cierto, se ve evidente en muchas reacciones en el caso, en muchas reacciones tanto uribistas como el margen de la izquierda, pero sí son puntos claves que hay que tratar y que hay que trabajar como patria, como República de Colombia. Santiago, pues francamente, respecto a lo que usted dijo ahorita, su sentencia final, no podría estar más de acuerdo. Yo sí creo que hay que sacar a toda esa mano de dinosaurios, con perdón a los dinosaurios, de verdad, qué pecadito. Sacar a toda esa caterva, a todos estos clanes, todas estas familias que históricamente han manejado este país como su finca personal, como su hacienda personal. Pero fíjese que por lo menos yo siento, esa es mi sensación al respecto, de que inclusive ese es un conflicto, esa es una lucha que va a traer polarización. Y una polarización muy necesaria, a mi parecer. A ver, por lo menos hablando de dinosaurios que hay que sacar de ahí, que hay que exigirles toda la, se me fue la palabra, toda la rendición de cuentas que tienen por hacer. Por lo menos puntualmente este señor que ahorita pues está en boca de todos porque ya se descubrieron las grabaciones donde pretendía sobornar a un juez, el senador Eduardo Pulgar, el HP, honorable parlamentario, que ciertamente siento que representa muy bien las actitudes, el actuar de esta clase política que históricamente ha hecho este país y de su gente lo que se le ha dado la gana. Pero esa lucha contra esa clase tradicional sigue siendo un conflicto, sigue siendo una polarización, que tiene que darse por vías totalmente pacíficas, por supuesto, que tiene que darse desde el diálogo, la discusión, por supuesto, pero es una lucha. O al fin y al cabo, ¿cómo se va a hacer con los herederos del señor Pulgar, del señor Helén, de los señores Char, etcétera, etcétera, etcétera? A través de la lucha, a través de la acción política, bien sea electoral, bien sea directa, pero a través de la lucha al fin y al cabo. Yo personalmente sí creo que la única posibilidad que tenemos como país de emprender una nueva visión de país que salga de todas las porquerías que han pasado por Colombia es a través de la acción pacífica, de la acción electoral, de la acción directa, pero de la acción al fin y al cabo. Y por ello yo sí no le rehuyo tanto a la polarización. Hay una polarización mala, ciertamente. Esa polarización incendiaria que trae violencia, que trae discriminación y censura. Pero yo sí creo que hay una polarización buena. Y es esa polarización que nos obliga a confrontarnos no solo con los demás, sino también con nosotros mismos y decir, ¿qué modelo de país queremos? ¿Y contra quiénes tenemos que luchar? Entiéndase luchar en su acepción pacífica, legal, ¿contra quiénes tenemos que luchar para poder conseguir este modelo de país? Porque yo sí creo que toca luchar.